Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Fresco el Podcast. Yo soy Luis Padilla y el invitado de hoy es alguien que está marcando el rumbo cultural de Kansas City. Pero su historia empieza mucho antes. Él nació y creció en la Ciudad de México, rodeado de arte, ideas y creatividad, y con el tiempo fue construyendo una carrera global en algunas de las instituciones más importantes del mundo, como el Museo de Guggenheim en Nueva York y el Museo del Barrio. Su camino lo ha llevado por diferentes ciudades, culturas y experiencias, entendiendo lo que significa permanecer, adaptarse y liderar. Hoy está en una posición donde no solo vive la cultura, sino que ayuda a darle forma. Hoy hablamos de su historia, su mentalidad y el camino que lo trajo hasta aquí. El invitado de hoy es el director del Nelson Atkins Museum of Art, Julián Zugasagoitia. Julián, bienvenido al podcast. Mucho gusto, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por venir. Y pues, ya tenía tiempo queriéndote tener en el podcast. Nos hemos conocido en algunos eventos del Consulado Mexicano. Tuve la fortuna de conocer también a tu mamá, una gran actriz, primera actriz en México. Totalmente. Y fíjate, no sabía que estaba viendo, mientras estaba haciendo un poco de investigación, no sabía que tenía una serie en Disney Plus. Ahorita está así, exacto. En Disney Plus ya se volvió Princesita Disney. Sí, ya tiene su propia serie y todo, pero totalmente. Sí, pues qué gusto tenerte aquí. Pues mil gracias, ¿no? Qué gusto compartir este espacio contigo. Sí, no, gracias. Y fíjate, mira, la primera pregunta que diario le hago a todos los invitados es: si pudieras tener una cena con cualquier persona viva o del pasado, ¿con quién sería y por qué? Bueno, pues habría en varios campos, evidentemente en el mundo de las artes, un personaje que me fascina sería Mozart. Me gustaría ver si su manera de ser, su creatividad y todo, tenía o estaba bien reflejada en esa película que se llamaba Amadeus. No sé si era una película de hace tiempo, pero que lo retrata como un diablillo, como poseído. Entonces, ese sería un personaje. Albert Einstein sería otro. De cierta manera estábamos conectados. Y por otra parte, alguien que sí conocí, pero que me gustaría hoy, con la edad que tengo, tener o entablar un diálogo, sería el escritor Cortázar. Okay. Entonces, son varios, sí, exacto. Yo creo que sería una cena de mucha gente. Sí, como no la última cena, pero una cena así de varias gentes y varias gentes que se fueran conociendo. Ahora, otro que estaría divertido poner en esa cena, si ya estuviéramos mezclándolos, sería evidentemente a Sigmund Freud. Uh-huh. Para criticarlo un poco ya con la perspectiva de hoy. Con lo que se sabe de hoy, ¿no? Al día de hoy. Fíjate que el otro día entrevisté a Alejandro Quiroga, el CEO de Children's Mercy, y me decía que la persona no recuerdo el nombre del científico, pero era un científico que en ese tiempo tenía una teoría y lo acusaron de estar loco. Sí. Y ahora ya se sabe que sí era verdad. Entonces, y él murió y creo que lo mandaron a la horca o algo por pensar que estaba loco. Y ahora su teoría se confirmó que es verdad. Y pues dice, me gustaría decirle, tenías razón. Siempre tenía razón. Sí, serían tantos. Pienso también en Copérnico, Newton. Algunos de ellos también que estaban tan por delante, ¿no? Sí. Y que después, evidentemente, se confirman sus teorías, que en ese momento no estaban totalmente confirmadas. Confirmadas, sí. Entonces, pero pues empecemos por, como dicen, por el principio, ¿no? Totalmente. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿En qué pensabas? ¿Cómo fue crecer en la Ciudad de México? Pues primero, crecer en la Ciudad de México fue y continúa siendo una maravilla. Recientemente leí también que acaban de votar México DF, o la capital de México, como una de las grandes ciudades. Pues, ¿qué tanto tiempo tenían que pasar para que se dieran cuenta que es una de las grandes capitales? Y ha sido desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Sí, cuando era la capital de los aztecas, pues sí, era una de las grandes ciudades. En la carta de relación que Cortés envía,
describiendo su acercamiento a eso. Dice que es más grande que Venecia, que en ese momento era una de las grandes capitales y exportadoras y todo, y que queda maravillado con la sofisticación que tiene México, Tenochtitlán en ese momento. Entonces, digo, siempre ha sido una ciudad fabulosa, y claro, para mí las memorias de niñez siguen ligadas a 2 parques: el Parque México, donde primero nacimos mi hermana y yo, cerca de ahí, y luego el Parque España, que está al lado. Todo esto es en la Roma Condesa. Y entonces son memorias, yo creo que como de cualquier otra infancia, pues linda, con el descubrir con el tiempo, ¿no? Que mi mamá era actriz, que de cierto renombre, Susana Alexander, que eso también la hacía, pues ella trabajaba a ciertas horas, no sé. El darse cuenta de que tu familia no es lo que todas las familias son, es te da poco a poco, ¿no? Te entra poco a poco. Y otra de las realizaciones que tanto mi hermana como yo vivimos fue el hecho de que nos inscribieron en una escuela francesa, en el Liceo Franco-Mexicano, y toda nuestra escolaridad la hicimos ahí. Y pues yo pensaba que todas las escuelas eran iguales, ¿no? Cuando yo hablaba con los amigos del barrio y todo, hasta que un día descubrí que no todas las escuelas que no todos hablaban francés. Te forzaban a hablar francés y a escribir diferente, ¿no? Y entonces el relajo era en español y la escuela para mí pues era en francés. Entonces era como muy disociado emocionalmente también mi educación de mi vida cotidiana. Sí. ¿Y por qué, no sé, el francés? ¿O por qué ir a una escuela a estudiar francés y no inglés, por ejemplo? Yo creo que en ese momento, cuando tiene que ver mucho con cómo llegaron las 2 familias, la de mi papá y la de mi mamá, a México. Entonces mi mamá nace en México, pero de una familia de judíos alemanes que tienen que emigrar por la Segunda Guerra Mundial y la persecución que había en ese momento. Ellos se instalan, mi abuela, y es donde conoce a mi abuelo materno, en París. Y tienen muy buenas memorias de París, hasta que París es ocupado por los nazis y tienen que salir en el primer barco a México. Por otra parte, la familia de mi papá son republicanos españoles contra Franco. Mi abuelo juega un papel importante durante la República, y por eso también tienen que escapar. Cuando Franco gana, tienen que escapar y escapan a Francia. Ahí es donde también mi padre, que ya tendría 7, 10 años, vive momentos importantes y le marca, por ejemplo, recuerda él, me contaba de subir la Torre Eiffel cuando París estaba ocupado, todo subir la Torre Eiffel porque no había nadie que controlara boletos. Entonces tenía una memoria muy ligada a ese París, de un momento en que en que todavía estaban de cierta manera las cosas no totalmente, la guerra no se veía venir. Incluso mi abuelo tiene cartas, y esto es una historia interesante. Mi abuelo tiene una carta que le escribe al artista Quintanilla, que está pintando unos murales aquí en Kansas City, murales mismos que le dedica a mi abuelo, justo antes de que lo agarre la Gestapo y lo manden a España, donde lo fusila el gobierno de Franco. En esa carta, mi abuelo dice: estamos viviendo en París, sí es un exilio, pero aquí París están todos los exiliados de toda Europa, es un lugar precioso, estamos pasando momentos muy bien. Entonces yo creo que mi padre tiene esa memoria de un París en que todavía su papá estaba vivo, que estaban contentos, va a la escuela, aprende a leer en francés desde muy chico, y entonces él tiene un amor por esa cultura francesa. Entonces yo creo que eso fue lo que determinó que tanto Tatiana, mi hermana, y yo fuéramos al liceo francés, y eso, pues, en mi caso determina que después me voy a vivir a Francia y todo, o sea, muchas de las cosas que eran quizá los sueños de mi padre. Sí, y para allá vamos a llegar, pero ahorita mencionas algo, quiero también hablar de tu papá y de tu mamá, pero mencionas lo de los murales. Entonces, ¿hay unos murales dedicados a tu abuelo? Mira, la gran sorpresa, en primera, de estar aquí en Kansas City, llegué, ya tengo 15 años aquí, entonces son bastantes, y él tuvo un diálogo con el hijo de Luis Quintanilla, Paul Quintanilla, justo antes de dejar Nueva York, cuando estaba yo todavía en el Museo del Barrio, y hubo una exposición en el Instituto Cervantes de unos dibujos de su padre, de Luis Quintanilla, y mi abuelo y el padre de Paul Quintanilla eran muy amigos. Incluso estuvieron presos en un momento dado. Mi abuelo escribe un libro
con los dibujos de Luis Quintanilla, de todos este grupo de intelectuales que estaban juntos en ese momento. Entonces yo le pregunto justamente, oye, ¿dónde estarán esos dibujos? Empiezo a entablar y le digo, y me estoy yendo a Kansas City, me acaban de nombrar. Me dice, si vas a Kansas City, ve a ver los murales que pintó mi abuelo, mi padre. Ya se me hizo interesante, pero llego acá y con comenzar un nuevo trabajo, estar muy involucrado, se me olvidó eso. Y como a los 3, 4 años, de repente me volvió a la curiosidad. Oye, ¿dónde estarán esos murales? Me dijo que están en la universidad. Empiezo a buscar. Finalmente doy con ellos. Y al verlos, lo que me conmueve es ver que hay una dedicatoria a mi abuelo. Acto seguido, le hablo a al hijo de Luis Quintanilla, quien me envía una copia de la carta que mi abuelo le envía aquí, diciendo justamente eso, lo maravilloso que está París y todo, y que incluso tenía un salvoconducto para ir a vivir a Argentina y seguir publicando sus libros que Argentina le estaba comprando en ese momento, ¿no? Y él dice, no, me siento muy europeo. De ese tipo de decisiones también que son de vida o muerte, ¿no? Claro. Pero imagínate, yo que he vivido en varias partes del mundo, estar en Kansas City, que a menos de un par de kilómetros de mi oficina están unos murales que dicen a la memoria de Julián Zugazagoitia, que es yo llevo el nombre pues en honor a mi abuelo. Sí. Y pues marca las fechas de su natalicio y de su muerte. Entonces fue un shock de saber que unos murales en la mitad de Kansas City están hablando de mi familia. ¿No? Familia, sí, ¿no? Qué shock, ¿no? Y qué chiquito es el mundo, como se dice, ¿no? Y eso fue lo que me confirmó que tenía que estar aquí, que este era el buen lugar. Era una señal. Era una señal, Sí, era claro. definitivamente una Sí. señal. Sí. Y pues vienes de una familia muy interesante. Uh-huh. Tu papá matemático, como ya mencionaste, tu mamá actriz. Pero ¿cómo influyó eso? Porque pues se puede decir que vienes del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, ¿no? O sea, los dos polos, pues sí, los dos lados de la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo influyó eso en quién eres hoy? Pues yo creo que tiene tiene todo que ver. Y yo creo que una dimensión, evidentemente, todo lo que es arte, la poesía, el también, yo creo que uno de los valores más importantes que mi mamá me regaló es todo lo que ella ha hecho por la comunidad. O sea, cuando uno ve la trayectoria de Susana Alexander, pues sí puedes ver las telenovelas o puedes ver algunas cosas de teatro, pero lo que es más importante para ella fue durante muchos años, parte de lo que más le motivaba, eran las giras que hacía por todo el país, yendo a las prepas, a las vocacionales, a las universidades, a hablar con los estudiantes, a hacer sus recitales de poesía, sus espectáculos unipersonales, que tenían por propósito pues a profundizar la manera de educar a través de la lectura, a través del amor por la poesía, del teatro. Eso lo llevaba a hacer giras enormes. Yo la acompañaba a veces cuando tenía mis vacaciones. Uh-huh. Y ahí fue donde ver también la entrega que tiene tanto al público, pero más también para lo que ella y yo le criticaba en su momento, y ahora soy el más grande defensor de eso, de abrir diálogo al público. Así lo llamaba, vamos a abrir diálogo al público. Y yo de repente, oye, ya son las 8 de la noche, ya son las 11 de la noche, ya terminaste el espectáculo, estás cansadísima, ¿por qué todavía abrir diálogo al público? Y dice, es que es lo más importante, es cuando en las preguntas y respuestas, pues hago mi trabajo pues, de cierta manera de comunidad y de pedagogía. Uh-huh. Y entonces, yo creo que mucho, te digo, de chico yo le criticaba eso porque yo ya me quería ir al hotel, irnos a dormir o a cenar. Pero se me quedó, yo creo. Y hoy en día, pues todo mi trabajo a través del museo y pues, desde antes es cómo comunicar y cómo compartir la pasión que uno tiene por las artes con la mayoría de la gente. Entonces, si para mí es eso, yo creo que ese es uno de los valores que ella me instigó. También lo que descubro con ella y que mi hermana hereda de manera mucho más directa. Mi hermana sí es una artista, en el sentido que ella es una bailarina, coreógrafa, una de las personas más talentosas que conozco, pero es la dedicatoria. Desde que tiene 6, 7 años, no deja de bailar todas las mañanas. Hoy en día está dando clases, trabaja, está terminando y coreografía cosas, no para, porque eso es un artista. Yo no, yo sé que yo quiero ser una voz que ayuda a los artistas, pero yo me sé interiormente que no tengo ese chip
que tanto mi hermana como mi mamá tienen, y ahí sí lo ves directo. Lo veo con emoción y también con terror que mi hija puede tener ese chip. Pero no, en ese sentido, cuando uno reconoce quién es un artista, uno sabe, es otra cosa. Y en ese sentido estoy yo al servicio de los artistas. Y yo creo que eso también lo tengo en mi padre. Porque mi padre, tanto por ser matemático, sí me ayuda en algo pragmático y a lo mejor poder manejar una institución y ocuparme de los presupuestos y todo. Pero también él lo que más le gustaba era la filosofía y la literatura. Pero también como amantes de ella. Aunque escribía muy bien, y tanto Tatiana como yo le reprochamos que nunca escribió más, él le gustaba estar leyendo, ser lector, era su pasión. Y compartir eso ya después, ¿no? Las conversaciones de adultos ya con mi padre eran justamente sobre lectura, sobre el mundo, pero a través de eso, de ser un consumidor de la creación de los otros. Entonces, en ese sentido, sí estoy muy centrado de dónde estoy y que, te digo, al gran servicio cuando se puede de todos los artistas. Sí, y combinaste pues sí, como dices, los dos mundos, ¿no? Desde la matemática, después estudiaste filosofía, pero y ahora trabajas en una institución de arte, una de las más reconocidas a nivel de todo el país y definitivamente un ícono aquí en Kansas City. Ya llegaremos a eso, pero qué interesante que supiste. ¿Sabías desde chico que ibas como a conectar estas dos materias o estos dos mundos? Y eso es lo bonito, ahorita platicando con jóvenes, cuando me toca platicar con jóvenes o incluso con mis propios hijos, ¿no? Uno cree que va a ser esto y acaba siendo completamente otro, mientras uno esté abriéndose caminos. Yo de chico, si me hubieras preguntado a los 15, 16 años, yo estaba justamente yéndome hacia la carrera de ingeniería. Okay. Ingeniería electrónica. Tengo un tío que me inspiraba mucho por ahí, y entonces pasaba yo los veranos en su fábrica, sé soldar, sé hacer circuitos integrados. O sea, tenía esa curiosidad y esa inquietud. Y fue el ir a vivir a París para hacer mi último año de bachillerato que me abrió ya las puertas y la visión a otras cosas. Y ahí fue cuando empecé a cambiar. Pensando los primeros años, ya que me quedé a estudiar la carrera de filosofía y de historia del arte, pensando que era como un año de diletante aprendiendo esto para luego regresar ya y meterme a la UNAM a ingeniería. Y pues todavía no llego a la UNAM. Todavía no llegas. Todavía no llego. Que me esperen tantito. Sigues de Europa, te veniste a Nueva York y sigues en camino. Exacto, que me esperen tantito, que aplicaré para ingeniería, pero todavía no. Todavía no es momento. Todavía no es el momento. No, pero y fíjate que interesante, o sea, yo creo que eso también pasa, la influencia de la familia, porque ahorita mencionas a tu mamá, que es una institución de la actuación y del teatro en México, y pues eso es da para otro episodio. Pero también vi que su mamá también era tu abuela, ella escribía poesía también, ¿no? Entonces, y también fue pionera de la televisión mexicana, vendía películas, o sea, hizo todo, y su real carrera fue ser actriz. Cuando era joven en París, estaba viviendo de actriz, llega a México, se improvisa todo para sobrevivir, pero poco a poco, pues justo en su experiencia de actriz y de estar en la televisión y el cine, la lleva a ser parte de la creación de las primeras televisoras mexicanas. Sí, y ahí es donde tu mamá de muy niña empieza a actuar, ¿no? Exacto, por eso ahí sí fue directo, ¿no? Sí, pues en una carrera larga. Y esto que mencionas de ir con tu mamá de gira y viajar, y pues ahorita vamos a llegar a que te vas a Francia, has vivido en diferentes ciudades, en Europa, aquí en Estados Unidos, pero ¿cómo crees que esto, al principio pues era viajando con tu mamá, me imagino, dentro de la República Mexicana, diferentes ciudades y todo eso, pero este sentido de viajar te abrió los ojos o para ver las cosas diferente? Yo creo que, oye, si hay un consejo a cualquier joven, es siempre eso: viajar localmente, viajar internacionalmente, lo que se pueda, pero sí, el salir de tu zona de confort, ¿no? Y en México DF yo te podría decir que incluso salir de un barrio a otro. Colonia. Sí, porque cambia tanto, ¿no? México en ese sentido es tan contrastado, y poco a poco te vas dando cuenta justamente de lo amplio que es el mundo de las diferentes. Y cuando ya uno viaja internacionalmente es todavía más fuerte esos contrastes, pero siempre enriquecen de manera
profunda, ¿no? Sí. Sí, profunda y transformadora. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que a mí también me gusta viajar y también las primeras veces que empecé a viajar fue cuando, pues igual me di cuenta de muchas cosas, como que te das, aprendes, ¿no? Aprendes pues de las otras culturas, aprendes a valorar lo que tienes, lo que no tienes, Sí. ves las diferencias, pues sí, de cómo vive la gente, cómo se expresa, cómo se comunica, etcétera, ¿no? Pero es un aprendizaje el viajar. Mira, yo te diría algo más que para mí fue catalizador. Y te digo, ha sido durante mi adolescencia y luego más después que dejé de vivir en México. Cuando me fui a vivir a Francia, yo tenía amigos en la escuela o en la facultad de filosofía que viajaban a México y conocían México casi hasta mejor que yo. Entonces, o se pasaban 2 meses no, es que no conoces esto. Y dije, pues no. Y de repente me entró como un celo y también como un cuestionamiento, ¿no? Es como estos franceses que no nacieron ahí conocen mejor. Entonces yo te diría que me volví mexicano en Francia. Y me volví mexicano y consciente de qué podría ser. Y entonces ahí cada vez que regresaba a los veranos a México y si mi mamá estaba de gira, me iba con ella. Para conocer mejor México, para dar yo mismo, pues sí, el educarme más sobre México. Lo tenías... Cuando naces en un lugar lo tienes muy como dado, no lo cuestionas, no lo reflexionas. Entonces para mí, tanto salir de México me dio, y claro, en México yo conocía muy bien la cultura francesa y nunca viví o fui a Francia hasta mis 17, 18 años, lo cual también es paradójico porque estaba yo siempre rodeado de franceses o de gente que sabía de París o de cosas así, te hablaban. ¿Y hablas francés? Y hablaba francés y nunca había estado, ¿no? Entonces... En México descubrí Francia y en Francia descubrí ser mexicano. O sea, qué interesante, ¿no? Sí, hay que salir. Exacto. Y oye, ahorita, sí, esta pregunta la tengo y no sé, te la iba a hacer más adelante, pero ahorita que estamos hablando de México, si tuvieras que describir México como una obra de arte, ¿cómo lo harías? ¿O cómo sería? México como una obra de arte. Bueno, pues una que te llega a las emociones, una que te hace sembrarte y simbrarte fuerte, y una que te llena de gozo. O sea, México es alegría, México es pasión, México es sí, una fuerza de vital, ¿no? Que a pesar de lo que nos vaya mal, a pesar de las circunstancias, ves que el espíritu mexicano es el de alegría, el de vacilón, el del chiste, el de salir adelante. Entonces eso para mí sigue siendo, México es entrañable por eso, por esa fuerza de vida y esa jovialidad que encuentra uno siempre a cada momento. Sí. México, yo también cada vez que recuerdo México es alegría, felicidad, picaría, ¿no? Exacto, sí. Tenemos algo, somos tenemos una chispa que... única. Sí. Yo creo que no hay otro país en el mundo que haga comedia, ¿cómo te diré? Pero no la comedia, sino involuntaria o no sé, como la gente cotidiana, exacto. O sea, te metes al internet y ves todos estos memes y pasa algo y en 3 segundos, aunque sea una tragedia, ya en 3 segundos la gente ya se está riendo de la tragedia. Sí, esa es la manera también como de acoplarse a la realidad, a través del humor, que es también muy único de México, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué es lo que nuestra amiga en común, la cónsul Zoila Padilla, me dijo? No, él es muy chilango. Él dice, Julián es muy chilango, muy amante de México. Totalmente. ¿Qué es algo que extrañas de México? Pues mira, yo te diría, por una parte, todo. O sea, no sé cómo resumirlo Sí, así pues, en algo. Pero yo creo que como he vivido en varias partes, trato de no extrañar, es decir, trato de donde estar es hacerlo mejor. Pero sí son las gentes, a final de cuentas es la gente, ¿no? Los amigos, la gente y la forma de ser. Yo diría que lo que más extraño y lo que cada vez que voy a México siempre me quedo maravillado del milagro que es que mis colegas en el mundo de las artes, tengo muchos amigos afortunadamente, y no sé cómo, yo sigo siempre sorprendido que no llevo mucho tiempo fuera y que sigo teniendo afortunadamente amigos y relaciones en mi mundo profesional y en mi mundo no profesional también. Pero los milagros que ellos hacen, o sea, cómo sacan adelante cosas que sin presupuesto, con esto, y son maravillas. Entonces sí, siempre añoro
pues el tipo de conversaciones que hay, el tiempo, cómo transcurre el tiempo, yo creo que diferente en México. Sí. Y la calidad de la gente. Mis colegas y amigos, te digo, son gente que extraño, pero a nivel profundo, ¿no? Sí. Comparto eso. Yo creo que yo también ya tengo, lo platicamos fuera del aire, pero yo ya tengo 18 años acá. 18. Viví 18 en México y tengo 18 aquí. Entonces, estás en mitad del camino. Estoy en mitad del camino. Bromeo con mis amigos que ya para el año que viene, como ya va a ser 19, me voy a cambiar el nombre. Ya, ¿Y qué va a ser? Ya va a ser como un John Smith. John Smith. Pues fíjate, yo es muy interesante porque también hasta hace poquito estaba un tercio. Un tercio de mi vida fue en México, un tercio fue en París y en Europa. Okay. Y ya cambió el balance. Ya llevo más tiempo en Estados Unidos, entre Nueva York y Kansas City. Ya se desbalanceó. Sí. No, pues conmigo ya el próximo año ya va a pasar lo mismo, ¿no? La balanza se va a inclinar más hacia Estados Unidos. Pero igual hablando, yo también tengo la fortuna de los mismos compañeros, amigos con los que crecí. Igual cada vez que voy, ellos se siguen reuniendo, nos seguimos reuniendo y es como dices tú, como si el tiempo no pasara, ¿no? Obviamente ahora ya con familias, etcétera, como si el tiempo no pasara y pues ese famoso sobremesa, ¿no? Cada vez que vamos a México a comer y la plática después de la comida y que sigue por horas y horas, creo que es algo único. Es único y tiene una calidad que ni en Europa ni aquí en Estados Unidos se ha encontrado. Sí. Quizás en España sería lo más cercano también, hay las tertulias que toman, pero lo nuestro es único. Sí. Y pues bueno, brinquemos ya mencionaste Francia, te vas en el último año del bachillerato, la preparatoria, pero sigues pensando que vas a llegar otra vez, como mencionaste, a la UNAM, a estudiar ingeniería. Pero ¿qué cambia? ¿Qué pasa en Francia? ¿O qué pasó que te diste cuenta y cambiaste de trayectoria? Pues ahí fue lo que pasó fue muy interesante, que al terminar el bachillerato, que lo tuve exitosamente, que fue una sorpresa para mí y para mis papás, la posibilidad de entrar a las universidades. Y eso lo que es muy interesante es que en ese momento un poco las puertas se te abren de todas las universidades. Y como estaba yo muy curioso todavía por historia del arte, por filosofía, por escribir, entonces mis papás me alentaron a quedarme un año como es el año de sabático, ¿no? Antes de llegar de regreso. Entonces eso fue un poco el planteamiento, sobre todo porque amigos estaban viajando por Europa y todo. Y entonces la idea era inscribirme, entonces por eso me inscribí. La escuela del Louvre, ¿me puedo inscribir? Pues sí, porque tuviste el bachillerato después. Y era gratis, también muy importante. Soy el producto de que las universidades en Europa o en Francia en ese momento eran gratuitas. ¿Ya no son? Creo que siguen siendo. Sí, creo que siguen siendo. Estoy enterándome que algunas en Holanda están cobrando, entonces por eso que estoy así como en duda. Pero en ese momento pagaba yo una admisión mínima, no te puedo decir $100 o el equivalente, y ya con eso era todo el año. No como aquí, que son $60,000 mínimo, ¿no? Entonces sí, yo hoy veo que soy el producto de de la escuela pública, de cierta manera, y de cierta manera, pues sí tomé las grandes ventajas. Entonces me inscribo en el Louvre, o me inscribo en la Escuela de Filosofía de la Sorbona, y yo pensé que iba a viajar, ver amigos, o escribir, y poco a poco me interesaron tantas esas clases, y llegan los exámenes, y paso los 2 exámenes de las 2 escuelas, y poco a poco mis papás también me dijeron, oye, por primera vez te estás volviendo buen estudiante o algo, ¿no? Y ahí me apasioné, o sea, la realidad es que me apasioné por estos campos, sin saber mucho. Entonces ya que empiezas y que te va bien, dices, bueno, pues síguele tantito. Entonces ya le seguí tantito. Luego se vino la devaluación en México del 80 y algo. Y entonces, pero yo ya tenía un certificado que me permitía a mí enseñar. Entonces empecé a dar clases de bachillerato, tanto en escuelas de arte como en escuelas de bachiller de filosofía. Y con eso ya empecé a pagar mis estudios. Y luego poco a poco empecé a trabajar. Y eso fue lo que, pues, ya me fui quedando. O sea, ya lo de la UNAM ya parecía cada vez más distante. más lejos. Ahorita está más cerca, ¿no? Que antes. Entonces, exacto. Ahorita ya estoy más cerca. Exacto. Sí.
Sí, fíjate que qué curioso, algo así pasó. Uh-huh. Yo también tuve una experiencia parecida. Yo venía también 6 meses. 6 meses se convirtió en un año. Después un año, pues, otro año. Pero venías con una beca para jugar fútbol. Fútbol, Ajá. sí. Entonces, y llegaste aquí directo. Directo a Kansas City. Pero pues no sabía dónde era Kansas City. Te digo, no hablaba el idioma. Y yo en ese... Pues muy parecido. Mis grados también no eran los mejores. Yo estaba muy enfocado en el fútbol y eso quería, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, a mis papás, pues me voy a ir, me ofrecen una beca. Me voy a ir a ver qué, ¿no? Pero me regreso. Yo les dije, en 6 meses yo nomás pongo ahí en mi currículum que jugué fútbol y en Estados Unidos y me regreso a buscar un contrato o algo acá. Y pues no. O sea, me di cuenta que acá no se jugaba en la primera mitad del año. En México jugamos todo el año, ¿no? Entonces, totalmente. Yo llevaba, pues, toda mi vida jugando sin parar. Y aquí me dicen, pues, no hay nada. Nada más hay gimnasio y algunos entrenamientos. Pero, pues, no jugamos otra vez hasta el verano. Entonces dije, no, pues, ¿qué es esto? Estas vacaciones no me las pierdo, ¿no? Entonces sí dije, no, me quedo. Y ahí a estudiar. A estudiar. Y ya después, obviamente, dije, ¿sabes qué? Olvídate del fútbol y ponte a estudiar y saca la carrera. Pero fabuloso. Aprovechar. Totalmente. Pero y fíjate, fuiste una de las... fuiste una de las universidades pues, más reconocidas también a nivel mundial. Totalmente. Escuela pues pública, pero pues con más que estaba leyendo, más de 50,000 estudiantes en París. Y pues con mucho, pues muy reconocida en las cuestiones de filosofía y todas esas cuestiones. ¿Estudiaste filosofía? Que durante esa etapa donde ya estudiaste, el bachillerato, después te fuiste a estudiar la carrera, empezaste a enseñar, ¿qué fue lo que más aprendiste sobre ti? Pues ya estando viviendo solo, de alguna manera independiente, durante esa etapa. Es casi difícil ahorita ver para atrás y todo, pero y cuando dices que la Sorbona es una de las más prestigiosas, en efecto, digo, sí sabía que era prestigiosa, pero tampoco lo vivía así porque, de cierta manera, solo en Estados Unidos lo ve uno de esa manera, y ahorita te lo digo porque, claro, tengo 2 hijos, mi niña y mi hijo, que tuvieron que ir a aplicar a colleges, vas a ver colleges y todo. Yo te diría que me inscribí en las que estaban cerca de la casa. Ok, la que toca, estoy en el barrio, pues se llama la Sorbona, pues sí. Claro, resulta que además yo sí vivía muy cerca de la Sorbona, me voy a inscribir ahí, y los primeros 2 años de filosofía no estás en la Sorbona misma, ahí en lo bonito de París, te envían hasta los suburbios. Entonces yo que pensé que iba a estar caminando, no tenía que tomar el metro todos los días y todo, pero sí, no, siendo joven y estando fuera de casa y todo eso, pues por una parte muy independiente, me enseñó a ser muy independiente, pero no había la presión que hoy veo para los niños que viven aquí en Estados Unidos, ¿no? Que tienes el cole los tienes que escoger casi 2 años antes y luego hacer esto y luego ir a visitarlos y pasar los SATs. Entonces lo veo como una frescura, te digo, y tampoco era que yo me iba a quedar en Francia. O sea, nunca tampoco lo pensé como algo de veras serio. A lo mejor le hubiera dado más pensamiento y a lo mejor me hubiera puesto muy nervioso y a lo mejor nada hubiera resultado. Pero como estaba yo muy era, te digo, de diletante casi, ¿no? Hasta que ya me clavé en todo eso. Entonces sí fue fue un descubrimiento de que podía yo estar fascinado por esto también, ¿no? Y ya poco a poco, exacto, mis primeros planes de ingeniería se fueron disipando sin que me diera tanto cuenta, ¿no? O sea, como que una cosa fue llevando a otra. Sí. ¿Y te acuerdas de algún momento específico? Digo, porque ahorita tú platicas y como que también se me vienen memorias y todo, pero ¿te acuerdas de algún momento donde dijiste, sabes que esto sí es lo mío? Esto, o sea, mencionas cuando ya tus grados empezaron a subir y todo, pero así de que dijiste, es aquí. Yo creo que siempre tuve dudas porque como estaba haciendo las 2 carreras al mismo tiempo y se venían casi los exámenes al final, siempre detestaba una carrera cuando me tocaban los exámenes de esa
Y decía, no, entonces voy a hacer pura historia del arte. Y ya cuando me tocaban los exámenes de historia del arte, no, pura filosofía. Entonces así me lo fui llevando. Pero sí, el graduarme ya fue cuando como que de repente ya me gradué y empezaba yo a escribir, por ejemplo, crítica de arte, empezaba a enviar cosas al periódico Reforma en México. Y ahí empecé. Nunca creo que dije, esto sí es lo mío, pero poco a poco fui cayendo en que puedo vivir de esto, ¿no? Para mí lo importante era entre dar clases, escribir, enviar mis reseñas. Estaba buscando ese mundo, ¿no? Entonces ya luego fue cómo puedo hacer de esto una carrera. Una carrera. Sí. Y que de ahí tu carrera pues despegó muy rápido, ¿no? O sea, de ahí de París te fuiste Sí. a Roma. Viví un par de años en Roma gracias a la Fundación Getty, que tuve un jefe que es como mi mentor y que siempre ha sido un alentador, que fue el que también me alentó a terminar no nada más mi maestría, pero mi doctorado. Y trabajaba en ese momento para la Getty, y en Roma hicimos una exposición eso sí fue el detonador, yo creo que de una carrera a través de la curaduría. En ese momento hicimos una exposición de Egipto que se llamaba Nefertari, Luz de Egipto, y ahí fue la primera vez que también aprendí no nada más a hacer la curaduría, pero a narrar una historia, ¿no? A tratar de poner los objetos juntos, los más importantes, negociar esos préstamos con los museos más prestigiosos, tanto el Louvre como el British Museum, el de Torino, ir pidiendo esos objetos. Nunca lo había hecho, pero poco a poco me improvisé en la curaduría, digamos, y resultó ser una de las exposiciones más exitosas no de Italia, de Europa en ese año. Wow. Y era por una noción de narratividad, y que terminaba la obra con la investigación que el Getty estaba haciendo en ese momento sobre conservación, de cómo conservar la tumba, que la llevamos hasta lo que en ese momento fue lo más avanzado en tecnología, que era una visita virtual, con proyecciones que, si te enseño todo este cuarto, que era chico, con todas las computadoras que tenías que tener para poder procesar. Hoy en nuestros teléfonos creo que tenemos esa potencia de computación, pero fue algo que despuntó también la curiosidad del público, y también fue la primera vez que ya me planteé cómo crear una historia a través de los objetos que te lleve desde el pasado hasta el presente, ¿no? Que ha sido también una continuidad después ya en la manera de aproximar la curaduría y todo. Y eso sí, como dices, sí, eso despuntó mi carrera. De ahí me salieron dos cosas maravillosas. Me dijeron, hay que hacer una exposición de arte en México del siglo XX. Eso me encantó, lo hicimos en Nápoles y también fue muy exitosa. Y de ahí, de Nápoles, el director fundador del Festival de Spoleto de Italia me llamó para invitarme a ser su curador de exposiciones. Y ahí hicimos 3 años de exposiciones maravillosas con el Festival de Spoleto en Italia, que de cierta manera por los festivales cervantinos que de chico yo asistía a todos, y que ha sido también para mí formador en la manera de ver el mundo cultural a través de la noción de un festival, pues estar en festival en Italia, en pleno Spoleto, con el maestro Menotti, fue uno de los grandes lujos de mi vida también. Wow. Y creo que Soy la Mesa diciendo que se conocieron en el Cervantino. En México. En México. Sí. Y entonces, en estas decisiones de la curaduría y lo que hiciste en la exposición, pegado a la filosofía, tú sientes, tengo esta pregunta y es, ¿crees que las decisiones importantes se piensan o se sienten? Yo creo que ambos, ¿no? Ambos. Yo creo que tienes que estar pensando un poco, pero sobre todo tienes que seguir tus sentimientos. Yo creo que sí es un poco de las dos cosas. Porque si fuera puro sentir, a lo mejor no construyes algo estructurado, ¿no? Y si es puro reflexión, a lo mejor no te das el lujo de explorar lo que es una real pasión por ti, y acabas no siendo tan feliz. Sí. Y ahorita yo no sé mucho de filosofía, pero dentro de la filosofía hay una idea, un pensamiento que lo sigues como usando como referencia, o que marca tu pensamiento o tu manera de procesar las cosas. Yo creo, fíjate, una vez, al comenzar yo mi dirección del museo aquí en el Nelson Atkins,
me preguntaron, porque mi doctorado sí es en filosofía, pero filosofía estética. Pero me preguntaron que si mi perfil de historiador de arte dominaba o si el de filosofía dominaba. Y entonces lo que yo te podría decir es que es importantísimo y esencial para la labor que hoy hago sí tener ese fundación de historia del arte, porque pues sí me ayuda todos los días. Pero que las enseñanzas que tuve en la Sorbona de filosofía casi me ayudan más en el diario, en la cotidianidad de lo que es administrar, en lo que es la relación con el otro, en el poner las preguntas antes de las respuestas, en el ser más inquisitivo. Y eso es algo que con mi equipo poco a poco también entendieron, que a veces hago preguntas por seguir el debate, no para inmediatamente fijar una decisión, pero al contrario, de manera socrática seguir una conversación. Entonces, Arvest Bank believes in the power of serving others. That's why we're committed to working with those who serve our communities, from the ones caring for us every day to those shaping our tomorrows, the ones dreaming big dreams, celebrating their unique cultures, and discovering the power of financial freedom. Arvest believes that all communities deserve a financial partner who cares. Arvest Bank. We believe. Si me preguntas quién yo creo que sigue influyendo en mi pensamiento, siguen siendo Platón, los socráticos, el pensamiento socrático sigue siendo, es algo que me fascinó de entrada en la filosofía y que sigue planteando la manera de abordar hoy incluso mis conversaciones y vida cotidiana. Y fíjate qué interesante, ahorita mencionas lo de cómo platicas con tu equipo. Diario que platico con personas en puestos de liderazgo como tú. ¿Cómo es esas reuniones? ¿Cómo llevas o cómo es el proceso de toma de decisión o el proceso creativo? ¿Qué tan grande es tu equipo cercano de toma de decisiones? Lo platicaba con Alejandro una vez más y él me decía que su equipo a ese nivel es creo que 13 personas, algo así. Y me dice, pues él también viene de una familia muy creativa que después mezcló con la medicina y decía, pues a mí si me dicen sí a mis ideas, estamos mal, ¿no? Dice, si yo digo algo y todos dicen que está bien y que qué buena idea, dice, ya empezamos mal. Totalmente. No, pues mi equipo es más o menos de ese mismo tamaño. Hoy tuvimos la reunión que llamamos SLG, que es el Strategic Leadership Group. Somos 12, 13 personas. Y la idea en esas reuniones semanales es tanto de plantear cada uno qué es lo que está trabajando, cuáles son situaciones que están planteándose y que podamos discutirlas juntos, ¿no? Y cada uno en sus diferentes áreas son responsables de sus áreas y son los expertos de sus áreas, pero en ese sentido lo que es importante es justamente tener la confianza y tener la tranquilidad de que es un grupo de trabajo compartido, que no hay egos personales, ¿no? Sino que todos tienen todos tenemos el objetivo común de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Entonces, si hay alguien que emite una idea, lo importante es que haya un diálogo. Como dices también, en el momento que todo el mundo dice, sí, está bien, entonces dices, de veras, entonces te vuelves el contrario para tratar de ver y polemizar a ver si es bueno, ¿no? Pero lo importante es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de exposiciones, pues el curador en jefe, que se llama William, él puede decir, no, es que esta exposición va a estar genial y todo. Lo que yo quiero oír es la jefa de finanzas o la jefa de relaciones públicas o la persona que se ocupa de recursos humanos, que ellos no son historiadores del arte. Y claro, aman el museo, pero no fueron nunca formados. Pero ellos son más similares al público que tenemos. Público en general, ¿no? Claro. Entonces, a mí me importa más que me digan ellas, ¿les gusta esta exposición? ¿Se les suena que está interesante? Porque ahí es donde yo tengo una ventana a un público más general, ¿no? Sí, ahí se puede reflejar el gusto general, el exacto, general sí. de la población, de la comunidad. Exacto.
Sí. Fíjate, ahorita mencionaste lo de la mentoría y lo escuché también, que tuviste un mentor o tienes un mentor que ha sido muy importante para ti. En este podcast yo diario hablo mucho, me gusta hablar porque yo también personalmente he tenido y tengo y creo que es algo muy importante y que en la comunidad latina a veces se toma a la ligera o que o simplemente es algo que ni se toma, no le toman importancia o que no sabemos ni siquiera cómo abordarlo, ¿no? Claro, o sea, claro. Se tiene este pensamiento que un mentor hay que hacer las citas formales de que nos vamos a ver todos los miércoles a las 8 en el café y te voy a decir qué hacer y pues siento que no, hay de todos tipos, ¿no? Pero Totalmente. ¿En qué momento entendiste esto? ¿O qué hace? A mí me gustaría preguntarte a ti al revés, porque diario pregunto que sí es importante tener mentores. Y pues obviamente la mayoría me dice, y todos me han dicho que sí. Pero a ti te quería preguntar, ¿qué hace a un buen mentor? Yo creo que lo que hace un buen mentor, y hablando de la experiencia que yo tuve, en primera fue alguien que me ofreció amistad y confianza incondicional, y eso primero fue una bella sorpresa, y después justamente él tenía ahorita pensando en esto, conectando todas las conversaciones, él me invitaba a cenar a su casa o a almorzar, y las conversaciones eran siempre socráticas, me preguntaba y era muy filosófico en ese sentido, ¿no? Y después de muchas de ese tipo de conversaciones, fue mi primer jefe también, importante, cuando me invitó él a trabajar a la UNESCO como consultor. Y ahí fue, ya no simplemente en conversaciones, pero más bien ahí sí fue para mí la oportunidad de verlo a él en acción. Decir, mira, esto es como toma las decisiones, o esto es como plantea cosas. Y ahí él me permitía también preguntar, ¿no? Como, oye, ¿esto por qué lo hiciste así? O esto por qué. Entonces ahí también se volvió ya así como un coach de liderazgo, sin que yo supiera, porque jamás estaba yo pensando que eso estaba pasando, ¿no? Hoy me doy cuenta ya con mi edad, eso estaba sucediendo. Estaba y eran pequeñas cosas, pero son detalles que son tan importantes, de estar viajando juntos en un momento dado y él enseñarme un fax. En la época teníamos fax, para los jóvenes que no sepan, es algo que existía antes de los emails. Llegaba un papel de una máquina a otra. Exacto, imprimían, ¿no? Y él me decía, mira, esto es un problema que estoy resolviendo y estoy pensando en responderlo así, así, así. Y esos eran momentos de enseñanza del más grande, y con una simplicidad y también casual, nada de la cita de mañana te voy a enseñar cómo responder a un email. No, todo se dio así. Sí. Y te digo, hasta el día de hoy es alguien en que yo pienso cómo Miguel Ángel haría esto, cómo resolvería esto, porque se vuelve también una presencia, ¿no? Claro. Aunque no lo veo tan seguido o no hablo con él tan seguido, pero sigue siendo, por todas esas conversaciones, todas esas lecciones de vida, una presencia que me hace pensar a veces en eso. Y por eso también pienso, a veces es un gran privilegio y único, tener a alguien así en la vida de uno, pero también uno puede escoger e imponerse antes, ¿no? En Nueva York tuve a uno al que yo me le impuse, le dije, oye, quiero aprender de ti. Y se quedó muy sorprendido y al mismo tiempo me abrió las puertas. En ese momento él era el presidente del Lincoln Center y me ayudó mucho a entender y comprender cómo hacer el fundraising en Nueva York. Y seguimos hoy de amigos también. Sí. Se vuelven, cuando gente te abre su confianza así, se vuelven amigos para la vida, ¿no? Y por otra parte, yo creo también cuando uno lees biografías o lees historia, también puedes uno buscar referencias como quién quiere uno ser, ¿no? Cuando estás leyendo una biografía de alguien o ves bien escrito un proceso de decisión y dices, ay, esto ya lo admiro. También son lecciones y son mentors que a lo mejor no están en vida, pero que puede uno absorber. Sí, vas aprendiendo de la mentalidad y los procesos de alguien más, ¿no? Totalmente. Pero en esto de los mentores y que digo, yo en experiencia personal y también hablando con muchas personas, se convierte en algo, pues algo clave en las carreras de muchas personas. O sea, es diario hay esa persona y también siendo el mentor que
pues que sin querer o bueno, a lo mejor muchas veces ellos ya saben, ¿no? Que están haciendo, pero a veces sin querer se puede... tienen este poder de cambiar la trayectoria de otras personas. Totalmente. ¿No? Que después, años después, pues te das cuenta lo que pasó, como ahorita lo mencionas tú. Uh-huh. No, y aquí en Kansas City, por ejemplo, también hay un programa maravilloso que se llama HEMP, que es el programa Healthsburg de mentorías, y que ahí sí ya está más estructurado, pero también es una maravilla que gente se vuelva voluntaria, y eso también a la inspiración del señor Barnett Healthsburg, que lo creó, que él se dio cuenta, ¿no?, de la importancia que él había recibido. Entonces empezó a juntar un grupo de amigos y cada uno voluntariado, y poco a poco se vuelve un programa ya muy oficial, un poco también como el programa de los Centurions, donde estuvimos juntos hace poco. Sí, ¿no? Son sí. programas muy importantes que sí le dan estructura, y hay gente que se beneficia enormemente de esa estructura. Sí. Pues bueno, pasemos, quiero otra vez porque creo que es el podcast donde tengo más preguntas. Tengo y no sé... Vamos a dejar muchas, pero seguramente sí. Una otra invitación. Para el segundo episodio. Totalmente. Porque escribía y dije, no me va a dar por una hora, pero estás en Europa, te vienes a Nueva York, al Museo Guggenheim, y de ahí pues ya llegar a una institución así tan grande, ¿qué significó para ti? Pues mira, fue una realización, y también esta es la suerte y la circunstancia del tiempo. Yo estaba muy feliz trabajando, te digo, como consultor con la Getty, con este mentor amigo, y lo que estoy ya terminando en mi doctorado, se empieza a terminar el estar en París, porque también a lo mejor se planteaba la posibilidad de irme entonces ya a Los Ángeles, ya sentía que era un momento de cambio cuando terminaba ya el doctorado, ¿no? Que a lo mejor también por eso alargué ese plazo para seguir siendo estudiante lo más que pude, porque era muy, muy, muy particular y privilegiado ese momento. Pero coincide en 1997 dos cosas: que se inaugura el Guggenheim de Bilbao, con la gran sorpresa que fue mundialmente ese edificio de Frank Gehry, que pues redefinió lo que era la arquitectura en su momento, y redefinió lo que era un museo también en su momento, y transformó a Bilbao. Y de repente pues todo el mundo que nunca había estado ni en España o había oído hablar de Bilbao o del País Vasco, de repente lo pone en el mapa. Y yo tuve la gran suerte de ir muy temprano a esa inauguración, estar viendo qué estaba transformando, y yo también me quedé como en un sueño, ¿no? A los pocos meses de eso se inaugura algo que yo había visto poco a poco salir de tierra, que fue el Getty Center en Los Ángeles, y que también es una maravilla, del arquitecto Richard Meyer, con pues las grandes diferentes edificios que representaban cada una de las instituciones, la fundación, que es como el eje ejecutivo de la fundación, de todo, el museo, pero también estaba el Instituto de Conservación, donde estaba yo más afincado, y el Instituto de Investigaciones, que es una gran biblioteca. Y es un campus precioso, domina todo California, y tienes unas vistas maravillosas, la colección es preciosa, pero de repente sentí que la energía que yo había sentido en Bilbao no estaba reflejada en ese espacio. Puede ser la arquitectura, o sea, si lo ves los dos arquitecturalmente, hay un contraste tremendo, ¿no? Uno podría ser barroco y tremendo, el otro es muy clásico y muy cuadrado. Uh-huh. Y yo creo que ahí, tu pregunta de hace ratito, de que si es el sentimiento o la intelectualidad, yo creo que ahí fue más bien el sentimiento. O sea, las tripas me dijeron, yo quiero estar allá. Eso me llamó más la atención, y entonces ahí el cerebro y la suerte. Yo digo, este podcast dices, Julián tiene mucha suerte. Sí, no, mucha suerte y muchas gentes que me han ayudado, pero lo que sucede es que allí, en esa cena de la inauguración del Getty, conozco a los líderes del Guggenheim y les digo de broma, oigan, me encantó su inauguración del Guggenheim Bilbao, y yo me iría a trabajar con ustedes. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo hago de todo. Nunca les dije una respuesta.
Lo que necesiten. Hago de todo. Y entonces se quedaron así. Y entonces ya dijeron, bueno, vamos a tomarnos una copa y platicar al día siguiente. Y después de un año de estar viajando y flirteando, me propusieron un par de puestos y de repente me dijeron, y eran puestos en Bilbao, y no eran exactamente lo que yo estaba. Entonces de repente me dice el director del Guggenheim, que se llama Tom Kranz, me dice, oye, pero ya te hicimos 2 ofertas, no que querías trabajar con nosotros. Le dije, sí, pero no es exactamente. Dice, ¿qué quieres? Le digo, pues, ¿sabes qué? Yo lo que quiero ser es tu asistente para aprender a ser que es un director de museo. Entonces me dice, oye, pues eso sucede en Nueva York porque pues, yo no estoy en Bilbao. Sí. Le digo, bueno, pues me voy a Nueva York. ¿Qué problema hay? Digo, y entonces a los acto seguido, a la semana ya me hicieron una oferta para estar de su asistente en Nueva York. Wow. Y ahí fue donde todo comenzó. Y ahí empezó Sí, todo. sí. Y para la gente que no sabe, porque, me imagino, pero pues el Museo de Bilbao, pues tu apellido es del País Vasco. Exacto. Es Sí, por eso España. había también una resonancia y una emoción con ese museo Sí. y con esa historia. Totalmente, Sí. totalmente, sí. En que yo he tenido la fortuna de estar en el museo y es espectacular. Es en maravilloso. Bilbao. Yo Sí. estuve recientemente también ahí, y sigue siendo, a pesar de, yo ya fui a la cena de 25 años del Guggenheim. No puedo ni imaginar que haya pasado tanto tiempo y sigue estando y brillando como en su primer día y si no mejor. Sí, sí. A mí espectacular, me gustó sí. mucho pues todo el País Vasco. Conocí Bilbao, San Sebastián, Total. Getaria, todo por Ajá. ahí. Muy bonito. Es un país y precioso, Y se sí, come. Sí, totalmente fabuloso, Sí. sí. Pero bueno, porque te digo que el tiempo, a ver, no nos va a alcanzar, pero de ahí, del Museo de Guggenheim, luego pasas al Museo del Barrio. Sí. Entonces en el Guggenheim me dieron 2 oportunidades enormes. Una fue pues estar directamente ligado a la dirección y ahí sí ver qué es la dirección de un museo, ¿no? Y ver todas las diferentes decisiones que se toman a diario, ¿no? Y cómo se planea también a gran escala. Y me tocó también el privilegio de estar planeando otros Guggenheims. El éxito del Guggenheim de Bilbao llevó a que muchas otras ciudades Quisieran. nos llamaran para que... Y entonces a mí me tocaba, por ejemplo, hacer los estudios de viabilidad de ciertos proyectos. En particular el de Brasil fue uno que me llamó mucho. Y a raíz de ese proyecto, pues empezó a ver justamente con consultores de McKinsey y otros, los números, cómo se proyectaba todo un museo. Entonces eso yo no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Y eso hoy en día fueron las lecciones, casi como tener un MBA sin que yo lo supiera que me estaba pasando, ¿no? Y el Guggenheim de Río que se estaba planeando no se dio, pero me dio la oportunidad de viajar varias veces a Sao Paulo y a Río con arquitectos como Jean Nouvel, como Frank Gehry, entrevistarme con los arquitectos de Brasil, como Oscar Niemeyer. Fueron viajes maravillosos con el director y con el equipo del Guggenheim. Y a raíz de eso también salió una exposición. Entonces, de repente también me cae ya de organizar una exposición de arte brasileño para el Guggenheim. Entonces, eso también fue una muy bonita mancuerna. Por una parte, el lado administrativo, entenderlo, pero por otra parte que me confiaran una exposición. Y entonces hice esa exposición que fue una de las más grandes que yo he hecho y que el Guggenheim ha hecho. Y fue ahí también donde coincidió trágicamente con Septiembre 11. Entonces, la exposición se hizo a pesar de que se estaba inaugurando en esos días y luego la mantuvimos por 6 meses, entonces se extendió el tiempo porque pues el mundo no estaba de nuevo, ¿no? Sí. Y poco a poco después de eso y otros proyectos que estaba yo haciendo, se abrió la posibilidad de ser director del Museo del Barrio, que era también en la Quinta Avenida, unas cuadras al norte del Guggenheim, y fue pues mi breakthrough como director de museo, y que fue también una oportunidad impresionante y maravillosa. Y que el Museo del Barrio es el museo más grande de arte o relacionado a la comunidad latina en Estados Unidos o en el mundo. No, yo creo que sería definitivamente para Nueva York, ¿no? Pero para eso sí, para Nueva York es una gran referencia. Yo creo que hay, cómo se compara uno con ciertos otros museos. Yo siento, y por eso es muy importante, es qué es la labor que hace el Museo del Barrio para Nueva York. Es comparable al Museo Mexicano, por ejemplo, de Chicago, o es comparable a MoLA en California. Entonces, sí hay comparables. Por tamaños y colecciones e historias, cada uno es diferente y único. Claro.
Pero lo que me tocó pues, es un momento muy importante en Nueva York, al principio del siglo XXI, en que la comunidad hispana, latina, toma ya cada vez más fuerza. Es una comunidad también pues variada en Nueva York, puertorriqueña, salvadoreña, dominicana, mexicana. Y yo en ese momento pues tomo y soy el primer director en ese museo mexicano. Siempre habían sido directores de Puerto Rico o Nuyorican, ¿no? Pero sí, y eso también manifestaba un poco el cambio también demográfico de la ciudad de Nueva York. Pero al mismo tiempo el compromiso era de ser el museo de todos los latinos. Y no nada más de los latinos. Yo cuando estaba hablando o promocionando el museo, siempre decía, traigan a sus compañeros de banca, si están trabajando en un banco, traigan al gringo que está al lado, traigan al Korean American que es amigo de ustedes. Compartamos nuestra cultura para abrirla y para hacerla. Entonces eso fue pues un momento de crecimiento tanto del museo como mío personalmente a nivel profesional, que culminó con inaugurar una expansión que hicimos en el Museo del Barrio, que culminó en 2008, 2009, de 40, 50 millones de dólares. Se agrandó el museo, se hizo mucho más visible y continúa hoy justamente esa trayectoria de ser uno de los referentes más importantes en Nueva York para la cultura latina. Y a eso iba, relacionado a esto tengo dos preguntas, ¿no? Fue tu primer trabajo como director de un museo, como principal. Ahí, para la gente que no sabemos o para la gente que no sabe, ¿qué hace un director de un museo en el día a día? Y después, ¿cómo se ve un día a día del director de un museo? Y después, pues ahorita hablamos de esta campaña, ¿no? Se dice fácil, lo dijiste aquí en 3 segundos, 40 millones de dólares, pero pues me imagino cómo se ve una campaña, qué realmente se vende durante una campaña de fundraising para un museo. Pues mira, primero, el día a día, lo que me encanta de mi posición es que no hay un día igual que el otro. Y como metiendo, me encanta la diversidad, nunca me aburro, siempre hay algo nuevo. Y por otra parte, pues es un balance entre poner atención a lo artístico y a lo de los programas que hacemos y por otra parte, súper importante, a traer los fondos para realizar todas las ideas, ¿no? Entonces yo creo que el balance en un día o en una semana es 20-30% lo artístico y 70% en recaudar los fondos para eso y en eso manejar también la institución, ¿no? Y recaudar fondos, que sea una campaña de 40 millones o una campaña de 100 siempre sigue siendo lo mismo. Levantar $1,000 o levantar $1 millón es lo mismo. Tiene que haber una visión que puedas compartir con los demás a los que ellos quieran sumarse. Entonces, si es una visión compartida que excite, que llame la atención, en ese momento pues empiezas a tener embajadores que quieran verla realizar. Y lo más bonito es cuando ya no es tu proyecto, sino es el proyecto de todos y que todos quieren colaborar para que se realice. Entonces eso es, a lo mejor ahí es donde paso más tiempo, es compartiendo ideas, compartiendo visiones, discutiéndolas con los patronos del museo y con las gentes allegadas al museo y las ideas empiezan a mezclarse para que no sea la idea de esta persona o de esta persona, sino que es un éxito global y compartido en el que muchas manos van a estar trabajando, ¿no? Entonces eso es ahorita lo que estoy abocado. Sí, y ahorita hablaremos de Nelson Atkins, que va a tener está en una transformación y pues va a una modificación, una renovación y ampliación, ¿no? Expansión. Regresamos y me gustaría saber, ahorita hablábamos de las conexiones y de la expansión que va a pasar o está pasando en el Nelson Atkins. Y hablas de cómo es una combinación de varias ideas y el esfuerzo de varias personas en las campañas de fundraising y todo esto. Hoy en día, para ti, ¿qué es un museo? Bueno, un museo, y es una bonita pregunta porque sí ha cambiado mucho el concepto de un museo, ¿no? Yo creo que los museos, cuando yo era chico, no me gustaba ir a museos, no me gustaba el hecho de que tenías que estar muy serio, que no podías correr, que tenías... Había todos ciertos códigos que parecían
pues como estar en una biblioteca pública también, ¿no? Con mucha precaución. Y yo siento que hoy el museo es mucho más accesible en ese sentido y queremos que el museo sea un lugar donde uno se encuentre a sí mismo. El espacio del museo es un espacio seguro, un espacio, en el caso del Nelson Art, es gratuito, cualquiera puede entrar. No hay que vestirse de alguna manera ni de otra manera, uno puede llegar como uno es, como uno quiera estar. Y lo bonito es poder deambular por pues, lo que van a ser 5,000 años de historia. Diferentes galerías tienen diferentes temas, diferentes formas de arte, que son tan diferentes también, ¿no? Si piensa uno que es el arte egipcio, la escultura, lo que pensaban, el tipo de religión que tenían, nada que ver con 3 galerías después vas a tener el cristianismo, otra manera de pensar, o te subes al segundo piso y está el arte budista con sus esfinges. Entonces estás uno como ser humano, estás viendo que justamente la diversidad de las posibilidades de soñar, de realizar, de pensar, y que pues el gran privilegio de la gran colección del Nelson Atkins es tener no nada más todo el mundo representado, pero mejores ejemplos de eso, ¿no? Desde los más bellos pues cuadros impresionistas, puede uno darse cuenta desde el Boulevard de Capucine, que es como el certificado de nacimiento del impresionismo, del movimiento, el Caravaggio, o sea, tienes tantas cosas, pero yo creo que el museo es un lugar donde si no puede uno viajar, pues viajas ahí, viajas en el espacio, viajas en el tiempo y te puedes decir esto me gusta y esto no me gusta. Y lo importante de una visita al museo, claro que son todas obras de arte maravillosas, pero no todas te tienen que llamar la atención, no todas te tienen un diálogo contigo. Entonces, yo cuando era chico, cuando empecé a visitar museos solo, que en la adolescencia, que fue donde empezaron a gustar los museos, era casi un juego de a ver cuál, caminar rápido y a ver si me detiene algo, y si me detiene algo que me gusta, pues ¿por qué me gusta? O si me detiene algo que detesto, eso se me hace horrible. ¿Por qué se me hace horrible? Y es muy curioso porque las cosas que más se te hacen o bonitas o feas son las que te hacen pensar y luego regresas a ellas y luego a lo mejor es odio y amor y todo. Y hay muchas que no te llaman la atención y con el paso del tiempo puede ser otras te llamen la atención, ¿no? O sea, uno no es el mismo cada vez que va a un museo. Entonces yo invito a la gente que nos escuche hoy, pues que vayan al museo a ver qué les gusta, qué se les aparece que de repente les llame la atención y poco a poco ver qué dice de ellos mismos, ¿no? Qué dice de uno mismo lo que te gusta y lo que no te gusta. Sí, fíjate que no lo había pensado específicamente de esa manera, pero sí, cuando voy a un museo en mi experiencia, pues es muy así, ¿no? Vas caminando y de repente algo te para, ¿no? Algo te para, te llama la atención, y curiosamente sí tienes razón, o sea, también ves lo que no te gusta. Como que ves los dos lados, polos, ¿no? Los dos polos. O sea, sí. Y hay cosas en el medio que no te acuerdas, pero te acuerdas de lo que te llamó la atención y algo que te llamó la atención, pero porque no te gusta. Y ahí te digo, y en esos dos polos, yo creo que es tu personalidad la que está empezando a revelarse a ti misma, ¿no? Exacto. ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué no te gusta esto? ¿Qué te dicen o qué te llaman? Y ahí es donde... Y en el arte yo creo después la reflexión, ¿no? Como dices tú, de por qué y sí, encontrar las razones de por qué. Sí, y poco a poco, mira, yo creo que ir a un museo hay tantas maneras, ¿no? Porque hay otras personas que dirían, pues voy ahí a aprender y quiero aprender qué es este artista o qué es este movimiento y ver. Hay tantas maneras o simplemente es ser inspirado. Es como cuando uno escucha música para divertirse, para entretenerse o para olvidar o para escaparse. O si eres musicólogo, pues oye, para aprender qué es este movimiento y qué es este grupo y todo, ¿no? Entonces el arte también es así. Puede uno darse la libertad de simplemente ir a ver qué hay o estudiar también, ¿no? Y fíjate ahorita esto que mencionas de aprender, porque eso de chico yo era lo que... O sea, había esta idea, ¿no? De que vamos a ir al museo a aprender. Exacto. Y lee todas las placas y entiende y entonces, pues yo creo que a veces eso hace que mucha gente tenga una idea equívoca de, pues, como dices las ahorita, malas experiencias. ¿Sí? Exacto, las malas experiencias. Y eso es a veces lo que más nos cuesta combatir, ¿no? Fuiste alguna vez al museo, te forzaron a leer cada una de esas cédulas. Ay, no, pues qué cansado.
Y luego gente que se queda 3, 4 horas en un museo. Dices, no, hombre, tampoco. Es que no es, cualquier cosa después de 40 minutos ya te cansas, ¿no? Sí. Entonces, siempre a veces he hecho la comparación de yo, por ejemplo, cuando visito un museo por primera vez, muy rara vez me detengo en cosas. Quiero caminarlo todo rápido, decir, ay, ya lo entendí. Uh-huh. Si me toca 2, 3 días o si voy a estar, ¿no? Y puedo regresar, ya a lo mejor si regreso a ver 2 o 3 salas ya nada más. Pero también es un ritmo, ¿no? Decir, voy a caminarlo todo nada más para darme una impresión. No estoy leyendo las cédulas, ya más o menos sé por aquí. Pero es como si vas a un restaurante y dijeras, tráigame toda la carta. Sí quiero probarlo todo. Pues no. ¿Una noche? No. Entonces, a ver, ¿cómo qué se te antoja? Pues exacto. También voy más bien porque me gusta lo representativo, me gusta lo egipcio, me gusta... pues date una probadita de esto y de esto y de esto y ya luego dale una vuelta rápida y ya. Pero no te empaches. No te empaches. Te va a hacer mal del puerco, ¿no? Exacto. Entonces ya no te gusta el museo, ¿no? Entonces hay que saber consumir el museo poquito a poquito. Claro, fíjate qué buena analogía, porque y también la gente piensa que va una vez y ya fue. Exacto, ¿no? Entonces, como, sí, yo ya fui al museo, pero pues nosotros cambiamos, mira, las exposiciones principales, y por ejemplo ahorita estamos montando esta de Muja, que si el nombre no te dice nada, cuando veas las imágenes en nuestra página web, nelsonatins.org, o cuando los veas los posters, vamos a tener al carrito el streetcar. Le vamos a poner también las fotos. Las mujeres con el cabello y todo. Todos los hemos visto porque son preciosos posters. Cuando veas esas obras, se inaugura como mediados del mes de abril. Esa va a estar como 3, 4 meses. Todas las exposiciones principales cambian como cada 3, 4 meses. Pero dentro de las galerías estamos cambiando obras todo el tiempo. La de fotografía se cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Uno, porque fotografía es muy sensible, ¿no? Uh-huh. Pero otros están para ir haciendo diálogos diferentes. Entonces, si viene uno al museo y si te gusta, por ejemplo, si te gusta el arte chino, te recomiendo ahorita la Galería 222, que está en el segundo piso. Tenemos los paisajes más bonitos en los scrolls chinos. Esa nada más va a estar 3 meses. De nuevo, son obras muy frágiles, pero son las joyas. La Mona Lisa del museo está ahorita ahí en esa Galería 222, ¿no? Entonces, los próximos 6 meses sería buena visita, pero va cambiando todo el tiempo. Por eso sí puede uno darse el lujo de visitarlo y como es gratis, pues entrar, ver un ratito, te vas. Sí. Tomas un café o algo así. Sí, y es hermoso el edificio, o sea, el museo es hermoso para las personas que no han tenido la oportunidad de ir. El placer de verlo, claro. El placer de ir. Sí, o sea, desde afuera y es un icono de la ciudad, o sea, el jardín, el gallito, que se vuelve el símbolo de Kansas City. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué sigue? Hablábamos, tocamos el tema de esta expansión. Totalmente. Pero ¿qué sigue para el museo Nelson Atkins? Pues ahorita estamos en pleno de esa expansión, estamos haciendo, hicimos una competencia de arquitectura, que designó a Weissman Frey como los arquitectos, que nos van a dar un ala un poco simétrica a la ala de Stephen Hall moderna. Entonces, si ves el museo ahorita, pues hay un edificio muy clásico, que es en el sentido de lo que era el tradicional museo, una fortaleza, ¿no? No hay muchas ventanas, está muy cerrado. Luego el edificio de Stephen Hall es un poquito translúcido, tiene unas luces que aparecen en la noche que se vuelve precioso todo el campus, pero no es totalmente transparente. Entonces nuestra nueva ala, que va a ser simétrica a la de Stephen Hall para dar como un equilibrio completo y abrazar a ese jardín de esculturas que se vuelve como pues, el recibimiento de Kansas City, es una estructura mucho más transparente, donde vamos a tener un nuevo restaurante, vamos a tener un teatro polifacético que puede cambiar de estructura, puede abrirse el jardín, va a estar muy abierto en ese sentido. Entonces, la manera en que vamos a recibir a la gente, la manera en que el museo se abre hacia la comunidad va a ser más importante. Entonces, esa es la gran campaña que vamos a estar trabajando los próximos varios años. Sí, es un proyecto, me imagino, creo que estaba leyendo, la construcción no empieza hasta el 2030 más o menos. Más o menos, 28, 30, dependiendo de varias cosas, sí. Sí,
pero trabajando todos los días sobre eso. Sí, y ya estás trabajando en otra campaña similar a la que hiciste en el Museo del Barrio. Totalmente. Levantar fondos. Levantar fondos todos los días. Y se dice fácil, pero pues millones de dólares. Totalmente. Pero te digo, lo bonito es cuando se levantan esos fondos, es porque se vuelve un acto cívico, ¿no? Yo siento que hay muchos de los que nos van a apoyar en esto que lo hacen porque sienten que la ciudad merece y necesita un museo más grande todavía, que dé más cabida a las actividades familiares, a las actividades de la comunidad, a más arte estar expuesto, porque aunque ya tenemos mucho arte expuesto, pues es un 7% u 8% de las obras que tenemos. O sea, mucho más está guardado. Wow. Y queremos, pues, compartir más. Por ejemplo, gracias a la última exposición que tuvimos de arte mesoamericano, pues tenemos unas 60 piezas de arte prehispánico preciosas que no habíamos enseñado antes y que gracias a los curadores invitados, tanto de México como de Los Ángeles y los nuestros, vieron que eran unas maravillas, entonces que merecen espacio. Entonces vamos a construir eso también con eso en mente. Ahorita que mencionas de tener arte guardado, ¿cómo funciona eso para el museo? ¿Es arte que pertenece a ustedes y pues lo guardan para después darle rotación? Exacto. ¿Sí? Exacto. Mira, como decía, por ejemplo, fotografía. Tenemos más de 10,000 fotografías. La fotografía, por estar en papel, es muy sensible a la luz natural. Entonces se va a ir degradando. Entonces, entre menos esté expuesta a la luz, más va a durar. Entonces, la idea es rotar esas fotografías constantemente con historias, ¿no? No nada más ponerlas así, pero contar diferentes narrativas. Entonces, las tenemos luego en reserva y más o menos, para darte una idea, por 3 meses de exposición a la luz, queremos guardarlas 3 años. ¿Por qué? No van a regenerarse. Claro. Para regeneración, hablar con el amigo Alejandro. Pero es para alargar la vida de esas fotografías, para que nuevas generaciones puedan verlas, para que nuevas historias puedan ser contadas. Lo mismo con textiles, lo mismo con grabados, todo lo que es papel, ¿no? Muy, muy, muy frágil. Y luego tenemos muchas obras de arte. Entonces también arte chino tenemos muchísimo. Entonces vamos rotando a veces para sacando cosas. Entonces no nada más por la fragilidad, pero yo te diría que 70% de las obras maestras siempre están en vista, ¿no? Okay. Pero sí, tenemos grandes bodegas para poder contar nuevas historias. Wow. Y ahorita mencionas esto y se me viene a la cabeza ¿cómo funciona en un museo por ejemplo, cuando hay grandes piezas, vamos a decir, y en México se hizo muy famoso el penacho, ¿no? Y que está creo que en Austria. En Austria. Pero ¿cómo los museos pueden, o se puede o no se puede, o sea, pedir las piezas, las tienes que comprar, las tienes que intercambiar, o cómo funciona ese movimiento de piezas de los museos? en los museos? Ahorita, por ejemplo, estamos preparando una exposición muy importante que se abrirá dentro de un par de años de Van Gogh. Entonces, Van Gogh es uno de los artistas más codiciados del mundo, más famosos, y por otra parte, pues las colecciones están muy, muy bien identificadas donde están. Tampoco fue mucho más, digamos, produjo más que Frida Kahlo, pero tampoco son millones de obras. Picasso es quizás el que más produjo. Fridas hay muy pocas. Por ejemplo, ahorita hay una exposición muy bonita en Houston. Entonces son obras que son muy difíciles de obtener y que te las presten, ¿no? Porque si yo se las pido al Museo de Ámsterdam, se las pido, no van a estar allí. La gente que va a visitar la casa de Van Gogh va a decir, oye, pues yo quería tenerla, verla. Lo mismo pasa, ¿cuáles son las obras más codiciadas y más pedidas del Museo de Nelson Atkins? Pues te diría el Caravaggio, te diría el Monet, te diría unos Gauguins, nuestros 3 Van Goghs, muchas veces. Entonces uno va prestando, dice, oye, te lo voy a prestar, porque tu exposición es importante, está científicamente bien avalada, pero te voy a pedir que en intercambio, dentro de 3 años, tú me prestes tu Van Gogh. Entonces hay mucho de eso, que es parte de cómo funcionamos en las grandes instituciones, intercambiar obras de arte por 3-4 meses para que puedan estar juntas
Y al juntarlas con el tema de una exposición, pues también ves nuevas historias, nuevas narrativas y vas avanzando un cierto conocimiento, ¿no? Claro, claro. Sí, pues es como una red entre Es los una red. museos donde se van prestando las obras para crear las exposiciones o ir creciendo estas exposiciones. Exacto. Y que luego a veces Interesante. las compartimos entre 2 o 3 museos y cosas así. Sí, qué interesante. Pues bueno, y me imagino que ahora con el Nelson Atkins, como mencionaste, la construcción de una ala nueva, pero pues más allá de un edificio nuevo, mencionaste las experiencias. Claro. O sea, es crear nuevas experiencias para las familias, para las personas. Y lo importante que ahora es para los museos, y lo vemos en diferentes marcas, pues nosotros que hacemos marketing y todo, pero ahora es crear experiencias en todos lados, ¿no? Es crear totalmente, crear experiencias que te lleven a crear memorias. Yo creo que lo más bonito es cuando ves un selfie de alguien, ¿no? El museo, por ejemplo, una cosa que ha sido muy exitosa y que va a comenzar pronto es el mini golf que instalamos en el museo. Un golfito que está inspirado cada uno de los 9 hoyos en obras de arte. Entonces viene la familia, vienen a jugar, luego van a identificar adentro las obras de arte. Hay como una manera de involucrar a varias generaciones haciendo algo divertido y que luego ya los niños vean el museo como algo divertido, no como algo como tú y yo mencionábamos, que era no tan agradable. Eso son crear memorias, ¿no? O luego cuando la gente organiza un evento en el museo, pues si organizas y rentas el museo para hacer un evento, que estamos siempre a la par de rentarlo, especialmente ahorita que se viene el Mundial, pues va a haber muchas instituciones que quieren rentarlo, pero es para crear momentos que son únicos porque estás enfrente de obras de arte o estás en un lugar también icónico, ¿no? O matrimonios, tenemos muchos, cada sábado casi hay un matrimonio. ¿Y qué haces? Es que claro, es uno de los lugares más prestigiosos y más bellos de Kansas City y al mismo tiempo pues te estás rodeado del arte que te gusta. Entonces son crear memorias, crear momentos que digan, a mí me importó mucho estar en Nelson. Una de las cosas que me llena siempre de felicidad es ver cuando hay proms o cuando hay la gente tomándose las fotos ahí afuera. Sí, yo creo que tienes razón. Y el museo, o sea, cuando vas se siente una vibra diferente adentro, ¿no? Recientemente fui al evento que hacen del Arty, la fiesta que hacen de Party Arty, sí. Y pues había ido antes en otros tiempos cuando se hacía comida y todo eso, pero pues cuando llegas se siente, o sea, como este evento que acabamos de ir hace unos meses, pues estar en una fiesta, pero dentro del museo y lo impresionante que es la arquitectura por dentro, pues es totalmente diferente a ir a cualquier otro lugar en Kansas City. No, y eso es lo que queremos siempre mantener, que la experiencia siempre sea genial, que la gente se sienta en un lugar diferente y elevado y que, pues sí, pues el tener 5,000 años de historias en esos muros te trae algo mágico. Sí. Y pues ya para finalizar tengo 2 preguntas, Julián. Kansas City, mucha gente lo piensa como una ciudad de deportes, ¿no? Pero yo creo que mucha gente a lo mejor no sabe que que Kansas City hay mucho investigación, mucho arte, ¿no? Filantropía, etcétera. ¿Tú qué crees, qué piensas desde tu perspectiva que juega el arte o qué papel juega el arte en el crecimiento y en la identidad de Kansas City? Pues mira, yo creo que cada ciudad tiene una identidad y en efecto, el Nelson Atkins, el arte que tenemos ahí, es parte de un ecosistema, porque también está el Instituto de Arte al lado mío, está el Kemper, y hay muchas fundaciones y todo. Incluso en este edificio donde estamos grabando hoy este podcast, me sorprendió agradablemente ver que Ho Contemporary, la galería que está en el West Bottoms, está prestando obras de arte. Eso hace que haya una ecología en la que, pues sí, es como el darle, como si a una ensalada le pones el aceite y el aderezo, ¿no? Te da una belleza. Y siento que en eso también nos compaginamos con grandes instituciones que están en Kansas City, los grandes hospitales como Children's Mercy, sé que estuvo aquí Ali recientemente, el Stowers, de lo que habíamos también hablado fuera de línea, que es un centro de investigación único, fundado además por American Century. Entonces también es una manera de
filantropía que está ayudando a los grandes descubrimientos de la ciencia. Tenemos pues industrias importantes. Quisiéramos más, pero en un momento dado aquí estaba Sprint, estaba Cerner, que se han ido fusionando con otras, pero yo te diría que para mí uno de los referentes más grandes entre filantropía, arte y un buen negocio es Hallmark. Hallmark nació aquí, Hallmark es mundial y global, tiene ahora canales de televisión y todo, y ha contratado a la gente más talentosa que se ha hecho de Kansas City su ciudad, y nosotros nos beneficiamos. A veces contratamos gente los sacamos de Hallmark, pero ha sido una maravilla. Y los Hall, la familia Hall, que es una de las grandes familias que nos apoyan de manera trascendental, ¿no? Entonces ha sido... Pero eso es la ecología de una ciudad que está funcionando. Pero también las empresas, que son empresas de deportes, pues ahorita como han redefinido por ejemplo, el Current ha redefinido toda una parte de la ciudad con su estadio y con el hecho que apoyan a las mujeres. Es una maravilla. Sí. Yo creo que Kansas City, y pues decías, llegaste hace 15, 16 años y pues la evolución de Kansas City ha sido espectacular, ¿no? Y yo creo que todos, como bien mencionas, los equipos, las industrias, pero el arte también, las non-for-profits, todos ponen las fundaciones, todos ponen un granito para que Kansas City sea lo que es hoy. Lo que es totalmente. Sí. Y pues ya, última pregunta, Julián. Si pudieras ver a Julián ahorita saliendo aquí de este edificio y lo ves de 12, de 15 años, ¿qué le dirías? Que se pusiera a jugar fútbol y a lo mejor llega al Mundial de Kansas City. Que se pusiera a jugar para llegar al Mundial de Kansas City. No, pues que sí. Pero bueno, pues llegaste tú. Aquí estamos. Y sin aquí jugar, estamos. pero aquí estás. Pues te agradezco mucho tu tiempo. De verdad gracias. Es un privilegio poder hablar contigo y te digo, no, la lista se quedó ahí con varias, pero lo seguiremos. Seguiremos esta conversación y fabuloso. Somos afortunados de tener a alguien como tú en Kansas City. Muchas gracias. Y pues un mexicano representando a todos, poniendo el nombre de México en alto aquí en Kansas City. Pues muchas gracias. Gracias. Pues gracias. Espero que a todos les haya gustado este episodio con Julián Zugazagoitia, director del Nelson Atkins en el museo. Entonces, no se pierdan el próximo episodio. Y este episodio va a estar saliendo un poquito antes de la próxima exhibición, el 17 a mediados de abril. Así que los invitamos a que visiten el museo y estén muy atentos de todos los eventos que tienen para toda la familia y para toda la comunidad aquí en Kansas City. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. Harvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast.